Hola, amados hermanos, Dios les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes y sus familiares. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre una petición que hay en el Padre Nuestro, que es la petición que dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Petición que nos ha enseñado nuestro amadísimo Señor Jesucristo y que implica muchas cosas. De aquí podemos sacar múltiples catequesis. Pero vamos hoy a reflexionar algunos de los puntos que nos enseña Jesucristo a través de esta humilde frase de la oración del Padre Nuestro. Así que, amados hermanos, vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque haces salir tu sol sobre justos e injustos. Te damos gracias porque eres bueno y das cosas buenas, Señor. Te pedimos que vengas a asistirnos con la luz del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, amados hermanos, esta petición incluida en el Padre Nuestro la podemos encontrar en la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 11. Inicia la petición diciendo: danos. Un danos que está en plural y no en singular. No dice dame, sino danos, indicándonos que todos tenemos, como inicia el Padre Nuestro, que tenemos un Padre en común y que es Él, que es un Padre bueno, el que nos da a nosotros. También esta petición nos hace reconocer que no somos autosuficientes, sino que necesitamos de Dios, que necesitamos de otros, especialmente y en primer lugar de Dios. Dios que nos da el pan de cada día. Y muchas veces ese pan de cada día puede llegar a través de otras personas, porque, reitero, no somos autosuficientes. Y esto nos lleva a nosotros a una humildad que podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo, que se despojó de todo, siendo Él el dueño de todo, y clamaba al Padre, siempre clamaba al Padre, se dejaba sentir necesitado como hombre verdadero que es nuestro Señor. También nosotros tenemos que tener esta humildad y saber que necesitamos de Dios, que necesitamos de los demás, a través de los cuales Dios obra para favorecernos, también por medio de nosotros para favorecer a otros. Danos. Nuestro Señor nos enseña en Mateo 7:11. Vamos a buscar a Mateo capítulo 7, versículo 11. Nos enseña que nuestro Padre Celestial es bueno y da cosas buenas. Dice Jesús: pues si ustedes, siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan? Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que tener una plena confianza en Dios. Esta petición es una petición confiada en un Padre que sabe dar cosas buenas. Sabemos que cuando nosotros le pedimos a Dios, a veces, aunque pidamos algo para lo cotidiano, para nuestra vida, aunque pidamos algo, sabemos y confiamos que lo que Él nos va a conceder será lo mejor para nosotros, aunque no sea lo que nosotros estemos pidiendo. A veces pedimos cosas y nos llegan otras, porque Dios sabe que la que pedíamos no era la que necesitábamos en el momento. Pero sin embargo, Dios sí sabe que la que Él nos está dando es la que estamos necesitando en ese momento. Por eso, sabiendo que Él siempre nos va a dar cosas buenas. Y esto implica que nosotros nos abandonemos a ese Dios que nos conoce mejor que nosotros mismos y, por decirlo así, nos conoce perfectamente. Bien, en Mateo 5:45 también se nos habla de que Dios hace salir su sol sobre los malos y buenos. Esta petición en donde decimos danos implica que nosotros tenemos que pensar en los demás, independientemente si son personas buenas, si son personas malas. Como he leído, Mateo 5:45 nos indica de que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Es decir, que Dios le da el sustento a buenos y malos, porque es un Padre bueno.
es un Padre bondadoso, es un Padre misericordioso. Y Él que nos ha dado la vida a nosotros, sabe que necesitamos lo necesario para subsistir, para vivir. Entonces, nosotros cuando hacemos esta petición, tenemos que tener conciencia de que los demás necesitan. Tenemos que pedir pan para los demás. Pedir el pan no solamente material, sino el pan espiritual para los demás. Saber que los malos necesitan misericordia de Dios, necesitan también su compasión, y querer que los demás vivan es una obra buena. Por lo tanto, en esta oración tenemos que pedir para los demás el pan de la palabra, pedir el pan también material y no quedarnos solamente en pedir para nosotros únicamente. Me recuerdo de San Pío de Pietrelcina, que él para sí mismo no pedía nada, pero para los demás lo pedía todo. Es un hermoso gesto de este gran santo que es digno de imitar. Sigue diciendo también en esta frase nuestro. Hay una parte que dice nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestro. Nos indica que el pan es uno. Por eso dice, danos hoy nuestro pan. Dice nuestro, un pan para todos. En primer lugar, podríamos decir que este pan es Jesucristo. Pero también habla del pan cotidiano. Con esto nos indica Jesús que todo lo que hay en el mundo, y no me refiero a la mundanidad, sino que todo lo que hay en el mundo, en cuanto a alimento, en cuanto a posesiones, a bienes, no es para que nosotros lo poseyamos como dueños exclusivos, sino para que nosotros sepamos que lo tenemos, pero como administradores, y para ponerlo al servicio de los demás. Por eso, en esta oración del Padre Nuestro, Jesús dice, danos hoy nuestro pan, en singular, un solo pan para todos, un solo pan para todos. De modo que nosotros como seres humanos tenemos que saber que lo que Dios pone en nuestra mano es para beneficio de todos. De ahí que tenemos que socorrer al que tiene hambre, al que está desnudo, vestirlo, al que está en la cárcel, visitarlo, a darle aliento, una palabra. Eso es un pan también. De ahí que nosotros dejemos de vivir una vida egoísta, una vida de avaricia y de ambición. Esta misma oración es un grito contra aquellos que quitan el pan a los demás para enriquecerse ellos. Es un grito contra ellos. Recordemos que Jesús mismo nos dice en Mateo capítulo 25, versículo 31, cuando venga el día del juicio, que pondrá a uno a la derecha y a otros a la izquierda. Las ovejitas la va a poner a la derecha y los cabritos lo va a poner a la izquierda. Vamos a buscar Mateo 25, 31 para seguir reflexionando esta enseñanza. Nos dice el Señor en Mateo 25, 31, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y acompañado de todos los ángeles, se sentará entonces en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las gentes, y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era peregrino y me acogiste, estaba desnudo y me visitaste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces les responderán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte? Y el rey en respuesta les dirá, en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá a los que están a la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era peregrino y no me acogiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces
Le replicarán también ellos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, peregrino o desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Entonces les responderá: en verdad les digo que cuanto dejaste de hacer con uno de estos más pequeños, también dejaste de hacerlo conmigo. Y estos irán al suplicio eterno, los justos, en cambio, a la vida eterna. Pues bien, amados hermanos, este nuestro implica que nosotros pensemos en los demás, tal como hemos acabado de leer en este evangelio. Por eso tenemos que hacer nuestra esta solicitud de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha enseñado en esta frase del Padre Nuestro. Saber que cuando pedimos el pan nuestro, estamos pidiendo también que nosotros actuemos en consecuencia con los demás, siendo solidarios con los que necesitan y obrando las obras de misericordia que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Bien, también esta oración tiene esta palabra: hoy, el hoy de Dios, el hoy de los hombres. Vamos a leer el numeral 2836 del Catecismo de la Iglesia Católica para seguir comprendiendo pues esta enseñanza de hoy. Nos dice el Catecismo: hoy es también una expresión de confianza. El Señor nos lo enseña en Mateo capítulo 6 versículo 34, también en Éxodo 16, 19. No hubiéramos podido inventarlo. Como se trata sobre todo de su palabra y del cuerpo de su Hijo, este hoy no es solamente el de nuestro tiempo mortal, es el hoy de Dios. Si recibes el pan cada día para ti es hoy. Si Jesucristo es para ti hoy, todos los días resucita para ti. ¿Cómo es eso? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7. Hoy es decir, cuando Cristo resucita. San Ambrosio es el que dice esto, Y la iglesia pues está citando esta magistral enseñanza de San Ambrosio. El hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, amados hermanos, que también nosotros hoy tenemos que hacer la obra que Dios ha dispuesto que nosotros realicemos, la obra de amar al prójimo. Recordemos lo que Jesús dijo en la cruz: tengo sed. ¿Sed de qué? Sed de que nosotros nos amemos los unos a los otros, sed de que nosotros les sirvamos, sed de que nosotros compartamos nuestro pan con el hambriento, sed de que nosotros, por ejemplo, demos un consejo a aquel que lo necesita. Esa sed que Jesús clamaba en la cruz es múltiple. Así que, amados hermanos, dispongamos nuestro corazón a corresponder a ese hoy que nos invita a esta petición del Padre Nuestro. Hoy, pedir ese pan de cada día, hoy, que implica ya, como hemos estado diciendo, nosotros actuar en consecuencia con los demás, en favor de los demás, para alabanza y gloria de nuestro Dios. Y finalizando, de cada día, dice de cada día. Vamos a seguir leyendo el numeral 2837, que nos dice lo siguiente: de cada día. La palabra griega epiousios no tiene otro sentido en el Nuevo Testamento. Tomada en un sentido temporal, es una repetición pedagógica de hoy, para confirmarnos en una confianza sin reserva. Tomada en un sentido cualitativo, significa lo necesario a la vida y más ampliamente cualquier bien suficiente para la subsistencia. Tomada al pie de la letra, lo más esencial, designa literalmente el pan de vida, el cuerpo de Cristo, remedio de inmortalidad, como dice San Ignacio de Antioquía, sin el cual no tenemos la vida en nosotros. Finalmente, ligado a lo que precede, el sentido celestial es claro. Este día es el del Señor, el del festín del reino, anticipado en la Eucaristía, en que preguntamos el reino venidero. Por eso conviene que la liturgia eucarística se celebre cada día. Qué interesante. Y sigue diciendo: la Eucaristía es nuestro pan cotidiano. La virtud propia de este divino alimento es una fuerza de unión. Nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a hacer lo que recibimos. Este pan cotidiano se encuentra además en las lecturas que oyen cada día en la iglesia, en los himnos
que se cantan y que ustedes cantan. Todo eso es necesario en nuestra peregrinación, nos dice San Agustín. Finalmente dice, el Padre del cielo nos exhorta a pedir como hijos del cielo el pan del cielo. Cristo mismo es el pan que, sembrado en la Virgen, florecido en la carne, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento celestial. San Pedro Crisólogo. Bien, amados hermanos, con esta maravillosa enseñanza que termina dándonos el Catecismo de la Iglesia, podemos entender más de cada día. Esa parte de la petición, danos hoy nuestro pan de cada día. Y ese pan, como nos dice claramente el Catecismo, es el mismo Cristo. Y que el mismo Cristo lo va a atestiguar en Juan capítulo 6, versículo 48. Cuando Jesús dice, yo soy el pan, dice acá, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y vuelve, dice en el 51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y luego sigue diciendo en el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Una promesa. Y luego, para que no nos quede duda, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y luego, para que sepamos cuándo lo tenemos de verdad a Él y cuándo estamos en Él. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Ese es el pan que Dios cotidianamente quiere darnos. Por eso la Iglesia celebra cada día la Santa Eucaristía, la Santa Cena del Señor, para que nosotros estemos recibiendo el pan de cada día. Si bien nosotros todos los días nos alimentamos de lo material, todos los días también tenemos que alimentarnos de lo espiritual, recordando aquella santa frase de nuestro Señor Jesucristo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados hermanos, hasta aquí esta reflexión de hoy. Espero que les sea de mucha ayuda para el crecimiento de su vida espiritual y también para que ayuden luego a otras personas a crecer espiritualmente en su vida, también humanamente. Que Dios les siga bendiciendo abundantemente a cada uno de ustedes y sus familiares. Nos vemos en un próximo video de Catequista RD. Hasta luego.